En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, viernes 18 de noviembre de 2022. Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 19, versículos 45 al 48. Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Les declaró: Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos. Pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos 4 versículos que acabamos de escuchar son los versículos finales del capítulo 19 de San Lucas, que comenzamos a leer el pasado martes 15. Y vemos, como hemos escuchado, en el Evangelio de hoy Jesús habla de nuevo sobre el templo. Dice que expulsó a los comerciantes del templo. Y en el versículo 46, con esta frase lapidaria evangélica: mi casa será casa de oración. Mi casa será casa de oración. Fíjense que lo dice a futuro. Esto es una parte muy estratégica de esta frase lapidaria de Jesús con respecto al templo. Mi casa será casa de oración. Él podía haber dicho, en ese momento, hace 2022 años atrás, él podía haber dicho: mi casa es casa de oración, y para eso se tiene que dedicar. Pero como el templo no era solamente para ese momento histórico, sino que el templo, que es siempre referencia de la presencia oficial de Dios, el templo es de uso permanente hasta el día del juicio, porque es el lugar donde Dios está realmente presente, y en ese lugar pues acuden los hijos de Dios, los bautizados, los fieles cristianos, al encuentro con el Señor. El Señor es muy celoso, Dios es muy celoso con su casa, con su templo. Por eso le dice a los judíos, a los que estaban comercializando en el templo: mi casa será casa de oración. Mi casa no es para otra cosa sino para rendirme culto de adoración. Mi casa no es para otra cosa sino para que, además de servir, para darle culto de adoración a Dios, sirve para que Dios sane, libere, perdone a los creyentes, a los fieles, para que tengamos la oportunidad de encuentro con Dios. Ahora, ¿por qué le cuesta tanto? ¿Por qué le cuesta tanto al hombre? Bueno, les costó a aquellos, desde un principio les costó mucho reconocer el uso del templo, la dedicación del templo, y hoy mucho más todavía. ¿Por qué le cuesta tanto al hombre reconocer que el templo es la casa de Dios, es el lugar para el culto, para la adoración, es el lugar para el silencio, es el lugar para encontrarse definitivamente con Dios? ¿Por qué le cuesta tanto? Porque pues el hombre lamentablemente está muy descristianizado, muy paganizado. El hombre lamentablemente pues solamente busca a Dios cuando se le sube el agua al cuello, cuando comienzan los problemas, cuando le va mal. No se da cuenta que puede buscar a Dios todos los días. Todos los días lo puede buscar en el templo y lo va a encontrar. Y por supuesto, todos los cristianos no van a ir al templo todos los días. Por sus ocupaciones, por su trabajo, no van a poder ir todos los días. Pero es necesario que sepamos que todos los días, si queremos ir al templo, todos los días se celebra la misa, todos los días se lee la palabra,
Todos los días se da el Evangelio, todos los días se da la comunión, todos los días se puede hacer la adoración personal del Santísimo Sacramento del altar. Todos los días, si quieres, puedes ir a saludar al Señor al templo, un rato, estar con Él y recibir su amor, su misericordia y tener la oportunidad de rendirle esa adoración a Dios que tanto le agrada. Porque nosotros, nuestra obligación como cristianos es esa. Aprender que la atención a Dios es la adoración y la comunión. La adoración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que no nos siga costando la convicción del templo, o mejor dicho, que no nos siga costando, que no nos cueste tanto el comprender para qué Cristo se quedó en el templo, para qué la iglesia edifica templos, para tener allí la presencia de Dios. ¿Para qué? Que no nos cueste, y de manera que aprendamos por la unción del Espíritu Santo y por las enseñanzas del mismo Cristo, aprendamos a comportarnos en el templo. Aprendamos a hacer en el templo solo lo que corresponde, a comportarnos nosotros y ayudar a otros, a enseñarles a otros también, para que sepan qué es lo que se hace en el templo y cuál es el comportamiento que debe haber en el templo. No vaya al templo usted como cristiano, no vaya al templo a utilizar el celular, a chatear, no vaya al templo a echar cuentos, no vaya al templo a reunirse con los amigos, no vaya al templo. Yo he visto incluso en el templo gente cargando el teléfono. Como allí hay tomas corrientes, por supuesto, pues la gente va y se mete y recarga la batería del teléfono. Pudieran hacerlo, pero es que el templo no es para eso. Y el grave problema que tenemos hoy en día en todo el mundo con las cosas de Dios es que cada día el hombre le importa muy poco y respetar a Dios. Se ha perdido el temor de Dios y por eso es que estamos tan mal. Ustedes pueden ver por ejemplo en las redes sociales, ustedes pueden ver cómo en otros países, especialmente de Europa, cómo se están utilizando los templos para otra cosa que no es el culto a Dios. Se está dedicando los templos, muchos templos grandes y antiguos se están dedicando, los han convertido en centros comerciales, los han convertido en bibliotecas y perdieron el sentido del templo. Presencia de Dios, adoración de Dios, encuentro con Dios para recibir los dones y los beneficios. Espíritu Santo, ayúdanos para que no caigamos en el error. Y ayúdanos también para que ayudemos a otros a aprender a respetar al templo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal, y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.